comunidad internacional lo reconoce como presidente encargado de Venezuela en base a la constitución del país y a su cargo como jefe del Poder Legislativo. En caso de que no vayan a las elecciones, sabemos que constitucionalmente viene otro periodo de sesiones, viene otro periodo legislativo. ¿Cómo quedaría el estatus de la presidencia encargada? Aquí hay dos elementos constitucionales, Adolfo. El primero es que como presidente encargado, mi función, según el artículo 233 de nuestra Constitución, es lograr una elección presidencial libre para entonces entregar el cargo a quien fuera el presidente electo. Es uno de los elementos principales. Esa es mi función, nuestra función constitucional. Luego, al no haber elección legítima electa, la pregunta es qué pasa con el mandato del Parlamento, ¿no? ¿Qué pasa con el único poder hoy reconocido por el mundo? Hay jurisprudencia en Venezuela anteriormente por no haber podido realizar elecciones donde continúa el mandato. Eso es una de las interpretaciones a la Constitución. Nuestra Constitución hoy tiene ese vacío, no dice exactamente qué hacer, pero según jurisprudencia e interpretaciones, esa es una de las opciones que tenemos hoy en Venezuela. De nuevo, eso dentro de 6 meses. Eso mucho tiempo. Nosotros estamos enfocados hoy, si bien hay, de nuevo, jurisprudencia, hay antecedentes constitucionales, tenemos claramente el artículo 233 con respecto a la presidencia encargada. Nuestro reto es lograr una transición antes. También les podemos decir desde Venezuela que no hay una acción única que logre la transición. Han sido una construcción de capacidades, de fuerza, la mayoría, el Parlamento Nacional, el reconocimiento internacional, la denuncia, entre otras cosas. Ha sido muy importante la propuesta de cambio, el plan país que estamos generando para recuperar la industria petrolera, pero también la agroindustria en Venezuela, que retornen a Venezuela los millones que están no solamente en Lima y Perú, sino también en toda Sudamérica y el mundo, casi 5 millones solamente superados, como ustedes saben, por Siria, un país en guerra. A pesar de la pandemia, el gran reto que tenemos en este momento en Venezuela es ejercer la mayoría. Si tuviéramos un evento electoral sería muy sencillo. Tenemos más del 90% de respaldo en este momento de los que queremos cambio. Maduro tiene más del 90% de rechazo en este momento. Lo desprecia el pueblo de Venezuela por lo que significa para nosotros en este momento. No hay gasolina, José. Gasolina. Venezuela es el país con las reservas petroleras más grandes del mundo y no hay gasolina en este momento para poder surtir a los productores del campo para que trasladen su mercancía a los centros poblados, por ejemplo. Entonces, nuestro gran reto en este contexto es poder ejercer la mayoría, poder movilizarnos, poder protestar, poder dirigir el rechazo masivo que tiene Maduro a las calles en un contexto totalitario, en un contexto de, digamos, pandemia, que además, por cierto, 28% es la tasa de mortalidad del sector salud en Venezuela. La más alta no de Sudamérica, del mundo entero. Eso habla del colapso del sistema de salud. Así que es parte de lo que estamos enfrentando, es parte de lo que vamos a vencer. Tenemos dos luchas en este momento, por la vida y por la libertad. Ambas las vamos a vencer, por eso hemos convocado esta ruta unitaria, que es el factor fundamental. Mira, la dictadura puede controlar los medios de comunicación en Venezuela. Tenemos esta entrevista en este momento y en Venezuela yo tengo 2 años sin poder salir en una televisión nacional. 2 años. 2 años. En una radio ni siquiera, porque la dictadura lo bloquea. Presidente, al desistir de participar en las elecciones, es, digamos, también la fórmula para que la dictadura, al presentar y al hacer la demostración de que hay elecciones que evidentemente no las ha avalado ni siquiera las instituciones, los organismos internacionales, justamente eso, se está apuntando a que la única salida sea la mayor presión de la comunidad internacional, o sea, incluyendo en el ámbito militar. Eso no sería suficiente. Yo creo que tenemos que combinarlo, decía hace poco José, tanto la presión internacional como la presión interna. Somos mayoría en Venezuela los que queremos cambio. Estamos y podemos hablar todavía, y a mí no me han secuestrado la dictadura, porque tenemos una gran mayoría de respaldo. Tenemos que combinar todos los factores para lograr la transición. La presión internacional es fundamental. La presión de la comunidad internacional es central. Agradezco a Perú, agradezco a Lima, agradezco hoy al gobierno de Perú por el respaldo determinado que han tenido desde siempre, por cierto. Y precisamente nuestra gran petición, lo que estamos buscando de la comunidad internacional es que nos ayuden a presionar por tener elecciones realmente libres en Venezuela. No hay duda que cualquier elección libre en Venezuela, competitiva, voy a ir más allá, porque en el 2015 ya demostramos que ganamos incluso en la adversidad. 2/3 partes del Parlamento le arrebatamos a la dictadura.
Cualquier elección competitiva, sin duda, significa cambio y transición en Venezuela. Para eso hace falta presión también internacional. Se requiere, digamos, una Bueno, especie de presión más fuerte. digamos que no hemos logrado la transición. Entonces hay que evaluar también a futuro, ¿no? Yo no quiero decir que digamos que al momento no ha sido suficiente, ha sido necesario, porque si no tampoco estuviéramos en este punto. Y por cierto, también estamos innovando en este momento. El reconocimiento de un presidente encargado, el reconocimiento diplomático, la presión financiera, eso también es una forma de presión. A mí me pueden detener en cualquier momento, me pueden secuestrar, ya lo han hecho, de hecho, lo hicieron hace un año durante algunas horas. Insisto, ¿cómo liderar un movimiento interno como el que ya mencionó, con la mayoría que tienen, en medio de una pandemia que requiere una cuarentena y en la cual Maduro incluso ha declarado una radical? No, y te pongo una complicación adicional. 300 respiradores a nivel nacional. El colapso del sistema de salud, que como les decía, se refleja en la tasa de mortalidad de nuestros médicos, enfermeras y personal obrero del sector salud. Es una complicación adicional. La única herramienta que tenemos hoy los venezolanos para enfrentar el COVID es la prevención y recientemente el bono que otorgamos al sector salud y la donación que hiciéramos a la OPS y Cruz Roja Internacional, que lo gestionamos nosotros, que de nuevo, por primera vez en la historia, que lo recuperamos de la dictadura, lo protegimos de la dictadura y lo devolvemos a la gente. Mira, aquí hay que dar ambas batallas, ¿no? Ya estamos trabajando intensamente en la convocatoria de algunas consultas, de alguna enmienda, probablemente, de respetar el distanciamiento social, por decirlo de una manera, los mecanismos de bioseguridad, pero no podemos tener nosotros un dilema de morir de hambre o morir por COVID, ¿no? Tenemos que enfrentar en simultáneo ambos males, ambos virus, por cierto. El virus de la dictadura y del fascismo es tan letal como el COVID. Y en los próximos días vamos a tener convocatorias no solamente de homenaje al sector salud, también de convocatoria. Y atención, en Estados Unidos se protestó con COVID, se protestó también, se está protestando en este momento en Bielorrusia, en Beirut. De nuevo, el gran reto adicional es que no tenemos un sistema de salud robusto que pueda soportar a los contagiados en Venezuela. Justamente bajo esa misma línea, señor presidente, ¿cuáles son las verdaderas cifras? Bueno, las cifras que la oposición habla de que la cifra que está que hay sobre el tema de la pandemia es mayor a la que presenta el régimen de Maduro. Entonces, ¿ustedes tienen algún trabajo de investigación de cuáles son las verdaderas cifras o un aproximado más real que nos permita ver la magnitud de los estragos de la pandemia en Venezuela? Sí, a ver, el comisionado José Manuel Olivares, que es doctor y también diputado del Parlamento Nacional, hoy en el exilio, acaba de dar una rueda de prensa hace minutos, reflejando un poco lo que lleva el observatorio. Es muy difícil tener cifras exactas por dos cosas. Lo primero, la capacidad de pruebas hoy en Venezuela. Apenas 2 laboratorios a nivel nacional. En muchos de los estados llegan los resultados de las pruebas cuando ya el paciente murió. Y es positivo, por ejemplo, producto del COVID. Y lo segundo es por la persecución y el mecanismo que utiliza la dictadura para atender la pandemia, que es persecución, que lo tienen como un tema policial y no como un tema científico, médico y profundamente social, sobre todo por la cuarentena, sobre todo por lo que deberíamos estar atendiendo por la necesidad, sobre todo de los trabajadores no dependientes, que no tienen un sueldo, sino tienen que ganarse la vida del día a día. Eso no lo está haciendo la dictadura. Acaba de reflejar el comisionado Olivares que la cifra de muertos puede ser hasta el doble de lo que dice la dictadura. No tengo la cifra exacta porque acabo de emitir el boletín y los números mientras estamos conversando, pero puede ser hasta el doble de lo que realmente dice la dictadura únicamente a nivel de muertes. Hay muchos no contabilizados, insisto. Como ustedes saben, en Venezuela hay miedo, hay pánico de revelar que tienes síntomas porque te hacinan en hoteles que han tomado para esto, o peor aún, te llevan a hospitales que no tienen cómo tratarte en este momento. Hay testimonios de no solamente de pacientes escapándose de los hospitales como si fuera una película de terror, sino muchos evadiendo este control. Así que hoy, y debo decirlo con responsabilidad, la emergencia humanitaria compleja, la cual atravesamos producto de las malas políticas de la dictadura, pudiéramos estar al borde de una catástrofe humanitaria si no atendemos esto de manera urgente.